Leyendas del barrio. Historias que inspiran. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Pues estamos en un capítulo más de Leyendas del Barrio, su podcast favorito. Y la verdad es que a mí, como siempre, me complace tener auténticas leyendas del barrio. Nos acompaña una persona que la vida, antes de conocerlo por ser lo que es el día de hoy, pues lo conocí precisamente en las canchas de básquetbol. La verdad es que desde muy joven era un gran jugador de básquetbol. Desde la prepa, que más o menos yo recuerdo haberlo conocido, ya era propiamente una estrella en las ligas de básquetbol de los barrios de Puebla. Y el día de hoy me complace presentarlo y darle la bienvenida al maestro José Manuel Ordaz Cosío. Bienvenido a este podcast. Gracias. Maestro. Muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto, de verdad que desde que me hiciste la invitación me llamó mucho esta plática, esta conversación y bueno, de verdad me siento honrado por toda esta presentación que hiciste. Y sí, soy gente del barrio. A nosotros nos gustaría que nos hablaras de tus orígenes, porque a la gente le gusta escuchar cómo es que se convierte en leyenda cada persona. ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? Claro. Y propiamente, ¿cómo fue tu primer toque con el básquetbol? Claro, bueno, yo soy originario de Teciutlán, Puebla, un municipio que pertenece a Puebla. Estamos en la zona nororiental, le llaman la Perla de la Sierra. Así es. Allá está toda la familia de mi señora madre. Okay. Estuvimos allá muy joven por situaciones del trabajo de mi papá. Le cambian su planta, su base a la ciudad de Puebla, entonces nos emigramos a la ciudad de Puebla. De esto te estoy hablando de la edad de 4 o 5 años, en el preescolar. En esta situación, pues ya estando aquí en Puebla, nosotros estábamos ubicados o llegamos a radicar a la colonia Plaza Samalucan. Ese es mi barrio. Ese realmente sería mi barrio. Amalucan, Plaza Samalucan, La Ribera, Bosques de San Sebastián, la colonia Satélite Magisterial. Ahí fueron mis canchas donde yo me inicié y las escuelas donde yo pude desarrollarme. Posteriormente de eso, pues mis papás deciden dividir sus vidas. Yo me quedo con mi señora madre, que realmente es la que se hace cargo de mí. Y bueno, hasta la primaria es cuando tengo mi primer contacto con el básquetbol. Hasta la primaria. ¿Más o menos en qué año, maestro? Yo sí recuerdo que fue en cuarto de primaria. Muy bien. Este primer contacto que tuve fue porque yo iba en cuarto de primaria y mi salón estaba enfrente de las canchas de básquet. Yo fui a la escuela primaria Ignacio Zaragoza, tengo muy bonitos recuerdos. Siempre he sido, yo me defino como un atleta. Yo no sé si soy bueno o malo, pero le entro a todo. Entonces le probaba yo al vóley, le probaba yo al básquet, al atletismo. Siempre he sido un niño, un adolescente, un adulto rollizo. Le llamamos huesos anchos. Entonces nunca he sido una varita. Entonces cuando yo estaba en el cuarto de primaria, mi salón estaba justo enfrente de la cancha de básquet. Yo todavía no participaba, sino fue como me da mucha risa y curiosidad porque hoy todavía me vive mi señor padre y en algunas pláticas que tenemos con amigos, familiares, me hacen esta pregunta: ¿y cómo iniciaste en el básquet? Y mi papá, que tengo relación con él, hoy me dice: no, es que me vio jugar a mí. Y ya entramos en una disputa, ya sabes, familiar, que le digo: no, pa, porque pues yo la verdad, tú no estabas conmigo cuando yo toco el básquetbol. Cuando yo tomo el básquetbol, o sea, yo no tuve una figura de un amigo, vecino, papá, tío, que me inculcara el básquetbol. O sea, realmente. Pero entonces, ¿cómo te atrae el básquetbol? La verdad, voy a ser muy sincero, fue porque yo veía que enfrente estaba la cancha y yo veía a los niños de quinto y sexto que iban y jugaban y las niñas iban a verlos jugar. Entonces por ahí empezó todo, esa es la realidad. O sea, por un tema de popularidad. Exactamente. O sea, yo veía, todas las niñas van a ver a los niños y les gritan y esto y lo otro. Entonces yo quería eso. ¿Y tú ibas en cuarto? Yo iba en cuarto. Y cuando iba a terminar el ciclo escolar es cuando yo siempre he sido un poquito alto, fuera del
prototipo de nosotros, Sí, de claro, los jóvenes. Sobresalía un poquito en el cuarto de primaria. Entonces el coach en ese entonces, el profe Ángel, que no sé si todavía tenga vida, me invita, pero yo nada más fui como un mes a entrenar. Ah, muy bien. Y ahí fue donde me pude, o fue el primer contacto y fue el primer acercamiento y enamoramiento al básquetbol. ¿Y antes ya habías practicado otros deportes? Me gustaba el fútbol como todos, pero no era algo que me apasionara o que me llenara. Y habías corrido también antes, ¿verdad? Sí, yo sobre todo en el atletismo siempre participé, como les repito, porque como estaba yo anchito y todo eso, en cuestiones de fuerza, lanzamiento de bala, lanzamiento de pelota, cosas que tuvieran que ver con fuerza, porque sí corría, pero no era yo lo suficientemente rápido como para las pruebas de velocidad. Así es como me voy haciendo y me voy incursionando pues en la parte del deporte. Después de ese primer toque en cuarto de primaria, ¿cuáles fueron tus primeros momentos de llegar propiamente a competir en el básquetbol y decir, el básquetbol es lo mío? Bueno, en la primaria, cuando luego regreso a quinto, el mismo profe me invita y es donde ya lo empiezo a tomar ya con un poquito más de seriedad. Seriedad le llamo a quinto y sexto de primaria, pues todavía está uno chiquito. Pero yo ya entrenaba más en forma. Me quedaba después de las clases, cuando menos 30 minutos, porque normalmente a los profesores que nos enseñan en la primaria, que nos inculcan estos, son maestros que les apasiona el deporte, en este caso el básquet. No era un maestro de cultura física o de educación física, era mi profesor que me daba las clases y después de salir de clases se volvía el coach. Entonces estoy eternamente agradecido porque era duro, pero ahí fue donde yo entrenaba 3 veces a la semana. Salía yo a la 1, me quedaba 1:30 y después a mi casa. Ahí fue donde empieza la competencia, donde empezamos, ya sabes, con los juegos de zona, claro, contra las primarias de junto. Si ganas, pasas a una siguiente etapa. Era el famoso regional, ¿no? Exactamente. Pero ahí, pues la verdad, no nos iba tan bien, porque en la zona que nosotros estábamos, siempre nos tocaba la Federal 1. Bueno, en este caso, en primarias, nos tocaban primarias un poquito más alejadas de la colonia, que tenían un poquito más de talento. Entonces, casi siempre nos quedábamos en la zona. Pero muy bien. En la siguiente etapa te podías reforzar con alguien de otras escuelas y normalmente me hacían la invitación para poder participar y reforzar. Y así es como iba yo avanzando en mi etapa de primaria. ¿Y llegaste a ganar algún torneo estatal? Ganamos, no, hay que ser muy honesto, creo que nunca llegué en conjunto. En la primaria nunca llegué a una etapa estatal, solo llegábamos a la etapa de regionales. Son 3 etapas antes de llegar al estatal. Lo único que sí te puedo decir es que siempre fue mucho el gusto por hacer el deporte, y es que en la primaria no solo participaba en básquet, también le entraba yo al vóley. Fútbol no, porque me daba flojera correr tanto, pero era yo portero porque pues tenía yo brazos largos, pero en vóley sí me gustaba. Entonces me acuerdo de esta anécdota donde mi coach, el de básquet, se echó un volado con la coach de vóley para ver con qué deporte me iba a representarlo en la etapa. ¿Y a cuál te fuiste? Me fui a básquet, ganó el volado básquet. Muy bien. Entonces, pero todo hasta ahí. ¿Cuándo empieza a destacar de tal forma que empiezas o te empiezan a buscar, no solamente para reforzar un torneo regional, un torneo de zona, sino que empiezas ya a llamar la atención de los que dan becas? Todo ello. ¿Cuándo empieza ese momento? Después de la etapa secundaria fue algo similar a la primaria. Yo participé en la Federal 4, que está en Amaluca. Sigue siendo mi barrio, siempre la zona. Pasábamos, jugábamos, estuve en algunas situaciones. Ya cuando yo paso a la prepa, es cuando en este lapso de tercero de secundaria y primero de prepa, a mí me ven unas personas y me invitan a entrenar al gimnasio Miguel Hidalgo. En ese entonces, discúlpenme si omito algún personaje que haya influido en mi vida en el básquet, pero hay tantas personas que influyeron de manera positiva. Pero este fue el maestro Marco Castillo, actualmente anda todavía metido en el deporte. Él llevaba en ese entonces a las Abejas Poblanas. Claro que a los que nos gusta el básquetbol conocemos al famoso profe Marco de Abejas Poblanas. Le mandamos un saludo. Claro que sí. Sí, entonces tú entras a Abejas Poblanas en la prepa. Con él, en primero de prepa, pero te voy a ser muy honesto. Yo era un chico muy extrovertido, era yo un chico muy inquieto, muy hiperactivo.
y a veces no me iba tan bien en la escuela. Entonces mi mamá, una mujer soltera, bueno, responsable de 2 hijos y en la casa, pues me apretaba bastante. ¿Y te sacó de abejas? Sí, me castigó. Iba yo a ir a un nacional con el coach, me sacó de abejas y pues obviamente para él era prioridad y como que se cerró un poquito esa puerta. Y es cuando yo ya estoy en la prepa y tengo unos primos que estaban en Teciutlán. Ellos participaban en el tecnológico regional de Teciutlán. Muy bien. Los conocen como los mapaches. En ese entonces, el coach de ellos era una leyenda del básquetbol en Puebla, más de Teciutlán, el coach Héctor Álvarez. Héctor Álvarez. Héctor Álvarez, él también trabajó en UPAEP aquí en Puebla, y su hijo es el famoso, o los dos son los Tigres, que se dedica a cosas ahorita de equipamiento deportivo, fue coordinador de UPAEP, el hijo, o sea, tienen pero ¿a poco ellos tienen que ver con esta tienda emblemática del Tigre? No, ellos tienen una empresa que se llama Solo Basket y se dedica a equipamientos de canchas. De bus basketball. Muy bien. Entonces, este profe me ve, mi prima, que es su entrenadora, estaba UPAEP Teciutlán, que era un campus incorporado, es el Colegio Victoria, era un colegio incorporado a la UPAEP. Muy bien. Entonces tenía mucho ese sistema de becas y todo eso. Entonces me invitan a practicar en un fin de semana, voy y le gusta cómo hago las cosas. Me invita a un segundo fin. ¿Ya en qué año ibas? En segundo de prepa. En segundo. Ahí ya me hacen invitación a un segundo filtro, voy a la feria de Teciutlán, hay un cuadrangular, nos tocaba, te hablo de que somos jóvenes de prepa y nos tocó jugar contra los famosísimos Ángeles Blancos de San Martín. Sí, cómo no recordarlos, son de mi región. Marcelo, Bortolotti, Perea, unas leyendas de San Martín. Domingo Bortolotti jugó conmigo. Exactamente. Pero ya son leyendas. Pero no somos de la edad, ¿eh? No vayan a creer. Ya ellos ya son más grandes que nosotros. Sí, claro. Profe. Digo, con todo respeto, pero... Grandes jugadores. Enormes, la verdad. Entonces, siempre con el respeto. Entonces, ahí se me ocurre, bueno, se nos da un buen resultado a mí en lo personal y el coach se termina de convencer en llevarme becado o regresarme a mi lugar de origen. Al Colegio Victoria. Sí, que es mi lugar de origen. Claro. En los estires y aflojes, para no ser tan largo esto, yo sí quería, pero a él no le convenía llevarme por 2 años a la prepa. Entonces él quería regresarme a primero de prepa, por situaciones académicas y todo eso. Entonces mi mamá se entera, sabe de esto, porque primero de hecho mi mamá sale, vete, pues allá tenemos familia, casa. Claro. Pero me dice, no vas a perder 1 año. Y pues yo como chamaco, haciendo lo que me gusta, yo decía, sí, mami, me quiero ir aunque repita el año. Y mi mamá, no, es 1 año de tu vida. Y ya sabes, en ese entonces cuando papá te regaña no es que te prohíba, pero piensa en ti, mi mamá es la mala, no me quiere. Hoy no saben cómo le agradezco que ella haya tomado esa decisión, ella por mí, porque es lo mejor que pudo haber pasado. ¿Y ya no te fuiste? Ya no me fui. ¿Y dónde te quedas? Me quedo en el Colegio de Bachilleres U15, que están entre Rivera Anaya y Bosques de San Sebastián. Sí. Entonces tienen una selección a nivel todos los colegios. Sí, ellos, hacen una selección buena, siempre han tenido muy buenos, porque como ellos tienen una actividad que se llama paraescolar, que es específicamente básquet, banda de guerra, danza, entonces yo me metí a básquet y teníamos muy buen equipo. Así es como me quedo, participo en torneos estatales, me empiezan a ver entrenadores y todo eso, y esa es mi etapa de bachillerato. Aparte, cuando yo me desenfoco en segundo de prepa, le hago al fútbol americano. Caray. Ahí en el bachiller había un equipo de fútbol americano que se abrió. En el Colegio de Bachilleres. Colegio de Bachilleres. Dije, me aburrí un poquito y con esta tristeza de que no me había ido, dejé ese año el básquet, me voy al americano y me fue muy bien. Bastante bien, la verdad. ¿Qué posición jugaste en el americano? Jugaba yo 2 posiciones. A la ofensiva era yo quarterback y a la defensa era yo linebacker. Tanto así que se hizo una selección de esta liga, fuimos a jugar contra Aztecas de la UTLA y les ganamos. ¿Cómo no? A los de su categoría. A los de nuestra categoría les ganamos por 2 puntos, si mal no recuerdo, sin dar nada por nosotros. ¿Cómo? No me preguntes. Churro, como le quieran llamar. Pero además entrenaban fuerte y todo. Sí, no, bien. Y nos hacen la invitación a 3 chicos. No, el básquet es pesadísimo. El americano, mis respetos. O sea, fui a entrenar con ellos 2 días y no me quedaron ganas de volver a regresar. Aparte que me ofertaban una beca, pero no era una beca tan alta. Y económicamente mi mamá jamás podría cubrir eso. Entonces, y no era mi deporte.
Yo regresé luego al básquet gracias a muchos amigos que hoy en día tengo como que considero leyendas también del barrio y leyendas del básquetbol poblano, como un Jorge Valderas, como Arturo Yarzábal, conocido como El Toro, y no quiero dejar de mencionar a tantos más que hicieron que yo me volviera a enamorar, que me enseñaron muchas cosas, elevaron mi nivel para poder conseguir el pase a la universidad. Muy bien. ¿Y ese pase a la universidad cómo se da? ¿Ahí a cuál universidad ingresas? Fíjate que yo siempre quise la Inter, porque cuando yo estaba en la prepa, algunos de ellos entrenaban en la Inter, jugaban, o sea, yo sí tenía en mi cabeza mucho la Inter y yo iba a partidos de UPAEP Inter en el nido anterior. Pero en el tema universitario. En el tema universitario, o sea, yo iba a ver esos juegos. Oye, maestro, y fíjate que ahí voy a hacer un paréntesis, Sí, claro. hablando de la Interamericana. Es una institución que en esa época yo recuerdo que se hizo muy famosa incluso a nivel nacional, porque propiamente al ser, en ese entonces era una universidad muy pequeña, que estaba por el Paseo Bravo, Así es. de aquí de Puebla. Así es. Y fueron campeones nacionales de un torneo. Sí, pues fíjate Algo que así, ¿no? fueron subcampeones. Subcampeones. Fíjate que era algo bien, digo, y yéndonos a esa parte, la Inter, como bien lo mencionas, vamos a saltarnos un pasito. Yo paso a la universidad y estoy en la Inter, en la 13 Sur, entre la 11 y la 9, Ajá. a una calle de la colonia, bueno, de la avenida Juárez. Ahí estaba la universidad. Era Sí, claro. una universidad muy pequeña, donde si habíamos 200 alumnos era muchísimo. Pero además no tenían canchas de básquet ahí. No, y lo más representativo de la universidad era la rondalla, que ellos sí fueron campeones nacionales. Creo que hoy no estoy despegado de eso, pero en ese entonces había como torneos de básquet, había torneos de rondalla. Ajá. Y la rondalla fue 2 veces campeona nacional, AA. Creo que ese es como por sección. Eran buenísimos, cantaban y tocaban buenísimos. Y obviamente estaba el equipo de básquet. Muy bien. Cuando yo entro a la universidad, también otras leyendas poblanas, como Omar Flores, Sí, ¿cómo que no? hoy sigue activo en Maxi Basket, y otros grandes, estaba Raúl Galloso, que era de Guanajuato, Raúl Ulloa, que era de Guanajuato, Sí, claro. un paisano mío de Tezutlán, René Quirós. O sea, estaba muy fuerte el nivel en la Inter, porque era lo que apostaban, al básquet y a la rondalla. Muy bien. Entonces es como Oye, la Inter se conoce. Y una pregunta, y al no tener canchas de básquetbol, ¿dónde entrenaban? Pues mira, cuando yo entro se entrenaba en el gimnasio Miguel Hidalgo, Ok. pero solo teníamos un horario de 1 a 3 de la tarde. Y nosotros en el Paseo Bravo y hasta el Miguel Hidalgo, sin tanto transporte, era una travesía, te tenías que ir 1 hora antes y esperar, y luego el regreso, o sea, sí, y luego a veces estaba ocupado, y luego a veces, o sea, había muchas contras. Ese año, te soy muy honesto, el primer año que yo prácticamente no jugué. Okay. En ese entonces las edades para poder jugar eran muy amplias. O sea, había jóvenes que tenían 26, 27 años y estaban jugando. Y yo tenía 17. Entonces, para que tú jugaras tenías que ser buenísimo, ¿sí? Por encima de esas leyendas. Entonces yo mi primer año en universidad, yo no lo jugué. Muy bien. Prácticamente no lo jugué. El segundo año es cuando empiezan... Pero ya tenías una beca. Sí, ya. Okay. Ya tenía yo una beca, ya me estaban apoyando, mi mamá también, porque mi mamá siempre, el sueño de mi mamá fue irme a la UAP, que antes, en ese momento era la UAP, no era Benemérita, nada más era UAP. Entonces, pero yo tenía bien el objetivo bien puesto en la Inter, porque en ese entonces yo tenía amigas, y esas amigas tenían una prima estudiando en la Inter, y la novia de esa prima, el novio, perdón, de esa prima estaba en el equipo. Entonces fue como me enteraba y todo cuadraba. Entonces yo fui y presenté el examen en la UAP. No te puedo decir que a propósito lo reprobé o no lo pasé, fue destino, pero no me quedé en la UAP. Y es cuando se me abre la apertura de irme a la Inter. Entonces yo le dije a mi mamá me dijo, tú tienes que estudiar sí o sí. Ya no pudimos en la UAP, ¿a dónde? Le dije, la Inter, becado, sí, vámonos para allá. Excelente. Y me fui para la Inter. Y en la Inter, digo, ya vamos entrando a esa etapa donde casi llegas a la parte esta de donde te invitan a ser coach, pero antes de ello tienes un proceso universitario importante, sí, del cual queremos que nos hables, y después llegas también a tocar ya lo que es las ligas profesionales de básquetbol. Pero ¿cómo fue ese proceso? Bueno, yo tuve un proceso de 7 años
En la uni. En la universidad, contando 5 años de licenciatura y 2 años de maestría. La licenciatura finiquitada, concluida, soy licenciado en Derecho, aunque no lo parezca. Ah, fíjate. Soy licenciado en Derecho con título universitario, pero en la maestría sí no la acabé, fue trunca. Eran cuatro módulos en ese entonces, tu módulo de titulación, yo me quedé hasta el módulo 3. Muy bien. Entonces es lo que estoy ahorita tratando de pelear por retomar esos módulos y poder concluir mi etapa. Hay que hacerlo. Sí, la verdad, sí. Y suma mucho. Esto es un consejo que les doy, que sí, mientras más nivel de estudio tengas, es mejor para tu currículum, preparación y todo lo demás. Ese proceso de 7 años, ¿qué tal te fue? Bien, empecé, te digo, flojo porque pues, a mí me habían dicho que yo jugaba muy bien el poste, porque yo era un chico de 1.80 y lo jugaba en el barrio, pero cuando llego a la universidad los postes, Omar Flores, Eduardo Martínez de Aguascalientes, todos ellos estaban arriba del 1.98 o 2 metros, entonces yo no entraba en ese biotipo de un poste. Entonces al siguiente año es cuando yo me empiezo a dar cuenta que no voy a jugar si continúo de poste, entonces hago un cambio, un crossover a empezar a jugar como alero. Yo siempre he sido ancho, entonces yo colaba muy bien y siempre he defendido muy aguerrido, fuerte, pero yo no tiraba tanto. Entonces tuve que empezarme a dedicar a tirar. Hay alguien que entró como coach, tuve muchos coaches en mi vida universitaria, el coach Rolando Uchín, estuvo el coach al cual estoy muy agradecido, Manuel Cisneros, que en el mundo lo conocemos como el Power. Sí, tuve un entrenador cubano, tuve a otros pares, pero el que más me marcó fue un amigo que era mi coach, Eduardo, ahorita se me fue el nombre, pero es Eduardo. Él estuvo trabajando con nosotros 3 años y él me dio la confianza plena, donde yo realmente... Oye, pero pura leyenda del básquetbol. Sí, es más, cuando yo llego a la Inter, el que se acababa de ir y yo iba a estar con él era una super leyenda, no solo de Puebla, sino de México, el coach Samuel Campis. Sí, cómo no recordarlo. Entonces, sí. Él todavía está vigente, todavía se echa sus tiritos. Él fue con el que yo me hubiera quedado ganas de entrenar. La última vez que lo vi como coach del TEC de Monterrey. Toluca. Ándale. Exactamente, estuvo también, su hijo estuvo en la Madera, pero sí, él es originario de ahí por Izúcar de Matamoros. Ah, fíjate. Sí, entonces, la última vez. Les hice una invitación para ir a jugar a Huejotzingo y me la aceptaron. Él es olímpico mexicano, sí, es jugador olímpico, con Manuel Raga, etc. ¿Y qué recuerdos más importantes, de los 3 más importantes que tengas de la universidad en cuanto a tus títulos, torneos? ¿Qué recuerdos nos puedes hablar? Bueno, yo no estuve presente, pero es lo que dices. Fueron subcampeones nacionales del INAVE, que antes de ser la AVE hoy en día era la Liga Nacional de Básquetbol Estudiantil. Ajá. Y se jugaba a nivel nacional. Ahí fueron subcampeones. Ha sido antes... Esta nueva generación fueron los más grandes logros que tuvo la Universidad Muy Interamericana. Juegos de Copa, en ese entonces se llamaba Copa Corona, CONADEIP, también fueron campeones nacionales, fueron subcampeones nacionales de División 2 de la CONADEIP y pasabas al Nacional. Entonces nunca se nos hizo. Cuando yo también jugaba, fuimos subcampeones nacionales en un par de ocasiones más. Ahí termina mi etapa como jugador. Feliz y bien puesta la camiseta de la Inter. Y ya para pasar a esta etapa del profesional, fíjate que fue algo muy chistoso. ¿Cómo se da? Fue bien chistoso y me emociona, porque la verdad yo estoy muy sorprendido de los chicos, porque a veces terminan sus carreras y llega un lapso de que ¿qué hacemos? ¿Qué me falta hacer? ¿No? En mi caso fue el hecho de terminar la universidad. Antes de terminar la universidad yo ya trabajaba como abogado. Mi tía es abogada y tenía un despacho, entonces trabajaba yo con ella, me tocaba ir a los juzgados, todo eso, y creo que tú lo sabes mejor que yo. Claro. Entonces, me llega una invitación para entrenar un equipo de prepa, entrenar una institución. Esta institución se llama el Colegio Oviedo Xontal, está ahí por Plaza Cristal. También tiene tradición basquetbolera. Sí, la verdad, ese fue la primera institución a manos del coach Fernando Flores y Francisco García, a los cuales estoy tremendamente agradecido, porque creo que fue una época de gloria para el colegio. Ganamos muchas cosas, esa es la verdad. Me dan la opción de poder entrar como coach, yo les digo que sí, empiezo, y combinaba yo la parte de ir en las mañanas a los juzgados y en las tardes salir un poquito más, porque era mi tía la abogada, la titular, y me dejaba ir a entrenar.
yo la verdad fue cuando me di cuenta que mi vocación era otra. Yo iba a los juzgados, eran las 9 de la mañana, estaba en lo de lo familiar que estaba ahí en el teatro principal. Sí, sí, claro. Y ya estaba yo pensando a qué hora irme, ya no quería, se me hacía larguísimo y tedioso los días, que vete a los otros juzgados que estaban ahí en La Paz, etc, etc. Y yo ya sabía lo que les iba a poner ese día a entrenar a mis niños y lo que les iba a poner al otro y al otro día. Entonces eso, estuve 6 meses trabajando así, fue cuando me di cuenta que mi vocación y yo lo que quería era ser coach de básquetbol. Hago el crossover, hablo con mi tía, mi mamá se enoja, mi tía se enoja, pero al final me apoyan y hoy en día es lo que soy, un coach de básquetbol. ¿Cuáles fueron bueno, la primera escuela donde fuiste coach fue el Oviedo Xontal? Ahí estuve. Posteriormente, ¿cómo llegas a la Interamericana? En instituciones educativas solo he estado en 3. Estuve en el Colegio Oviedo Xontal 5 años, estuve en una etapa fugaz de 6 meses con el colegio o el Instituto México de San Pedro, gracias a mi amiga Xochitl Maldonado que me dio una oportunidad ahí, y tengo 18 años perteneciendo a la Universidad Interamericana. 18 años, siendo coach. Coach de la Universidad Interamericana. Tengo 44 años, 18 años de ser coach en la Inter, 7 años de haber estudiado en la universidad, esto te da 25 años, he pasado más tiempo de mi vida en la Inter que en cualquier otra parte del mundo. Pues vaya, la Inter, tú le has dado mucho a la Inter y la Inter te ha dado mucho también. Sí, yo creo que sí. ¿Cuáles son los mejores logros que has tenido en la Interamericana para que bueno, primero nos saltamos una parte. Sí. ¿Fuiste jugador profesional? Sí, en este lapso. ¿En qué lapso de tiempo? ¿Y en qué equipos jugaste? Claro, cuando termino esta etapa bueno, no termino, sino estoy a punto de terminar la etapa del universitario. Yo trabajaba en el Oviedo y gracias a un amigo se abre la convocatoria para formar Los Ángeles de Puebla. Esto es en el 2006-2007. Claro. Mi amigo Sadol Martínez, él es de Sinaloa, es ex UPAEP y es quien iba a estar como staff de coacheo. Ok. Y pues era mi amigo, lo conocí gracias al básquetbol, actualmente coordinador de la UPAEP, de deportes de la UPAEP. Muy bien. Pues siempre es un conocido del básquetbol poblano también. También podría ser una leyenda, no sé si de barrio de Puebla, pero hecho ya en Puebla. Sí. Entonces, él me invita, vamos a unos tryouts siempre acompañado de un gran amigo, yo lo considero mi hermano, él es Carlos Alberto Escorcia, en el barrio lo conocen como Harry. Sí, cómo no, orgullosamente de mi región, de San Martín Texmelucan. Así es, él lo quiero mucho, es mi amigo, mi hermano, y siempre con él, pues vamos a probarnos qué pasa. Realmente la invitación fue, ayúdenos a hacer bulto, para que se vea que hay mucha gente. Nosotros no teníamos ni la mínima intención, yo creo que de jugar profesional. Fuimos un tryout, para nosotros larga 3 días, nos quedamos en un filtro. Sale, pues que ya después, muchas gracias, pasa alrededor de 1.5 meses, 2 meses, y nos habla nuevamente Sadol, oye, va a haber otro tryout y ya viene el coach, háganme el paro. Pues vamos, fuimos y nos quedamos nuevamente en el segundo filtro. El tercer filtro es cuando ya llega el coach, el argentino, estamos una semana a triple sesión, es la muerte, en la mañana, mediodía y en la noche, y nos quedamos solamente llegamos entre los 3 filtros, hemos de haber llegado 300 personas, nos quedamos solamente 4 personas de 300 personas. Obviamente de esto te estoy hablando que eran como de la región o del estado, dentro de ellos Carlos, sí, Harry y un servidor. Muy bien. Entonces ya el argentino habla con nosotros, shalala, de jugar básquetbol. Entonces para mí no sufrí tanto y se fue dando muy natural, porque fue de... ¿Cuántas temporadas jugaste? Jugamos 2 temporadas y media. Muy 2, y en la tercera fue donde ya por situaciones laborales mías ya no pude continuar, porque independientemente de estar en el profesional, yo seguía trabajando como coach en el Colegio Oviedo. Muy bien. Experiencia muy grata, porque nos daban mucha oportunidad a los mexicanos para jugar, que hoy en día creo que la veo un poquito coartada esa situación. Ya más para los extranjeros. Sí, es que es una liga, yo creo que de mucho espectáculo, y el objetivo es para los extranjeros, así es. Pues bueno, hay que hacer ahí un llamado para que le den oportunidad a más talento mexicano en la LNBP, ¿no? LNBP, así es. Sí, Liga Nacional de Básquetbol Profesional. Así es. Maestro Ordaz, pues ya hacia este clímax de la entrevista, ¿cuáles son tus mejores logros en todo este proceso que has llevado en la Interamericana?
¿cuáles son los que te han marcado y qué es para ti el básquetbol? ¿Qué representa para ti? Pues mira, la verdad se va a escuchar a lo mejor un poquito, no sé si raro o algunos me puedan tachar de tonto, pero creo que los logros que más he tenido es ver a esos jóvenes y señoritas siendo hombres de bien, señoritas de bien, con un buen puesto, una buena carrera, una buena trayectoria, exitosos en su trabajo, en su casa, con sus familias. Eso creo que es el mayor de mis logros, que ver a chicos que a lo mejor no andaban tan bien en la escuela y hoy en día son maestros, son licenciados, son nutriólogos, no sé. Eso creo que podría decirte que es mi mayor logro y triunfo por ser coach. En lo deportivo, tengo un campeonato nacional de División 2 de la AVE con el varonil en el 2016, perdón. Llevamos ya pues prácticamente 10 años en la División 1 del AVE, nos ha costado mucho y otro es el Campeonato Nacional de División 2 femenil. Estos dos nos han dado la oportunidad de ascender a la División 1 actualmente en la que estamos compitiendo. En la 1 tienes a los 2 equipos. Estoy como entrenador general de los 2 equipos. A la rama varonil y femenil. Así es. En la primera división, por decirlo sí, así, universitaria. Solo en México somos 19 equipos a nivel nacional en la rama varonil y 16 en la femenil. Y de todos estos equipos, solamente habemos 3 entrenadores que entrenamos a los 2 equipos por institución. El coach Javier, otra coach y un servidor. De ahí todos tienen un solo equipo. Es un reto muy grande. Pues excelente, maestro Ordaz. ¿Y qué representa el básquetbol para ti? Yo creo que es el cambiar las vidas, el ser, yo siempre le llamo que esto es ser un estilo de vida. O sea, el básquetbol no puedes tomarlo por ratos, por momentos, por situaciones. O sea, o vives de él y para el básquetbol, o realmente tienes que dedicarte a otra cosa. O sea, realmente el básquetbol a mí me ha dejado el comer, vivir, soñar, dormir, básquetbol. El básquetbol es un estilo de vida. Exactamente. Esa es la frase de esta gran entrevista que hemos tenido con el maestro Ordaz. Y pues, ¿qué mensaje le darías a aquellos jóvenes, mujeres, hombres que tienen ese sueño? Porque todos los que jugamos algún deporte siempre tenemos ese sueño de convertirnos en un profesional, de convertirnos en alguien grande dentro del deporte que nos gusta. ¿Qué mensaje les darías? ¿Cómo pueden o cómo pudieran construir ese sueño, hacerlo realidad? Pues creo que se va a escuchar trillado, pero los sueños hay que seguir soñando. Si tú no sueñas, creo que no planteas objetivos. Pero sí es importante decirles desde mi perspectiva que hoy en día puedes vivir del deporte, pero que también es complicado. Pero que yo sí los invito a que más allá de que sean jugadores profesionales, también traten y quieran estudiar, porque siempre el ser una persona preparada y también tener un título universitario, hoy ya maestría o doctorado, sí te da un plus. Sí te da un plus y la verdad creo que eso también es algo muy, muy gratificante, no solo en la parte individual, sino también como familia. Entonces, yo los invito a que traten de ser en su vida personas integrales. Si quieren ser un buen jugador profesional, séanlo. Peleen, luchen, entrenen, den el extra, cuídense, que sean también buenos estudiantes, se titulen, sean lo que quieran ser, pero también que hoy en día nos hace mucha falta como sociedad, es que seamos buenos seres humanos, buenos hijos, buenos padres, buenos novios, novias, hermanos, compañeros, no sé, creo que una persona integral cabe en cualquier lado. Entonces sería ese mi consejo: luchen, peleen, sueñen, pero también trabajenlo día a día. Pues ahí está el mensaje del maestro Manuel Ordaz Cosío. Sí. Muchas gracias por esta entrevista. Una leyenda del barrio, el maestro Manuel Ordaz, una leyenda de Puebla. Amigas y amigos, pues de antemano, muchas gracias por su atención. Y antes de despedirnos, ¿dónde pudieran encontrarte en redes sociales, para saber tu trabajo, para saber qué estás haciendo? Algunos jóvenes que tal vez quieran llegar a ser seleccionados de la Interamericana, en la prepa, en la universidad, que quieran llegar a ser como el maestro Manuel Ordaz. Muchas gracias. Pues antes que nada, pues nos encontramos. Muchas gracias. No, al contrario, antes que nada, de verdad, agradecido muchísimo por este espacio que creo que me acerca más a
al barrio. Sí. Y comentarles que la Universidad Interamericana tiene más de 40 años educativa y deportivamente hablando. Estamos ubicados en Lomas de Angelópolis. Los esperamos, tenemos una academia, equipos representativos. Los invitamos a que sean parte de la Inter. Y bueno, en redes sociales estoy en Instagram y en Facebook como José Manuel Ordaz Cosío, y hay redes sociales también de los equipos como Halcones Inter Básquetbol. Síganos, los esperamos, las puertas están abiertas, es un muy buen básquetbol universitario, apoyamos a los jóvenes y es algo muy diferente a lo que vemos en todos lados. Los esperamos y si quieren apoyarnos, pues aquí estamos. Pues muchas gracias, amigas y amigos, muchas gracias al maestro Manuel Ordaz. Hasta pronto, buena tarde. Leyendas del barrio.